lectura. Libro de los Gálatas, vamos a leer. Epístola de los Gálatas, vamos a leer. Capítulo número 1. Estamos todavía en el capítulo número 1. Y corresponde hoy leer del versículo número 11 en adelante. Gálatas capítulo número 1. Verso número 11 dice de la siguiente manera. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Una vez más dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Amén. Hasta ahí vamos a la lectura, hermanitos. Oramos al Señor, Padre nuestro que está en el reino de los cielos. Amado Señor, gracias. Le damos esta preciosa tarde porque podemos honrar y bendecir tu precioso nombre. Ahora también asimismo, Señor, que abrimos este precioso libro sagrado, rogamos que envíes tu buena palabra. Bendícenos, Señor, en la meditación de ella, que pueda caer en buena tierra y que pueda producir el fruto que tú esperas. Háblanos, que necesitados estamos de oír tu voz. Dirígenos, precioso Espíritu Santo, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Esta noche, hermanitos, hemos leído unos versículos más de este capítulo número 1. Y con lo que hemos leído quisiéramos notar un detalle, y es sobre el tiempo y el cumplimiento de la revelación de la gracia en nosotros. Eso vamos a meditar hoy. El tiempo y el cumplimiento de la revelación de la gracia aplicada en nuestras vidas. El tiempo y el cumplimiento de la revelación de la gracia en nosotros. El viernes anterior, hermanitos, hablábamos y decíamos que éramos llamados nosotros a mantener y a defender la verdad del evangelio. Ese era el tema. Éramos llamados a mantener y a defender el evangelio, o el verdadero evangelio. Pero hoy vamos a meditar en eso, el tiempo y el cumplimiento de la revelación de la gracia en nosotros. En nosotros. Ahora, solamente recordarles lo que decíamos el viernes anterior. Y era que Pablo prácticamente era eso lo que le estaba diciendo a los Gálatas. Les estaba advirtiendo de no recibir, oye, de no recibir otro evangelio. Pero Pablo, él mismo lo dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten la verdad del evangelio. Y cuando Pablo decía eso, era porque se estaba refiriendo a los judaizantes, a aquellos que querían mezclar lo que era la gracia con las obras.
Entonces la advertencia de Pablo hacia los Gálatas era ese. Y es ahí donde les hacía ver eso, de la necesidad de velar por defender la verdad del Evangelio. Porque esos que andaban ahí, llamados judaizantes, era que estaban pervirtiendo la verdad del Evangelio. Que el Evangelio es nada más por gracia, no por obras. Pero ellos habían llegado con la única intención de pervertir el Evangelio y decirle a los gentiles que se venían convirtiendo de que no les era suficiente creer en el Hijo de Dios, que era necesario también guardar la ley y circuncidarse. Entonces Pablo lo que hace es eso, advertirles de que andaban estos hablando cosas que no deberían hablar. Entonces les dice, ustedes que han recibido la verdad, oiga, la verdad única del Evangelio, defiéndanla, manténganla y defiéndanla. Ahora, pero cuando Pablo le está diciendo todo eso a los Gálatas, él les está diciendo de que él les ha llevado, oiga, él les ha llevado el verdadero Evangelio. Pero ¿cómo Pablo podía él, imagínense, cómo podía él decirles de que no creyeran a aquellos que andaban hablando de ese Evangelio que lo habían pervertido? Y él les dice, yo les he enseñado el verdadero Evangelio, el único Evangelio que existe, porque no es que haya otro Evangelio. Pero estos andan pervirtiendo la verdad única del Evangelio. Entonces, pero ¿cómo los Gálatas podían creer a eso? ¿Y cómo Pablo podía él decirle a los Gálatas que lo que él andaba predicando era la verdad del Evangelio? ¿Cómo lo podía hacer? ¿Cómo podía decirles a ellos, pues yo ando el verdadero Evangelio? Entonces, le estoy diciendo esto porque en lo que hemos leído hoy, ahí Pablo va a dejar en claro que él sí de verdad llevaba el verdadero Evangelio. Porque mire, le voy a decir esto de que se me olvide. En el tiempo de Pablo era bien difícil creer en el Evangelio. Porque Pablo apenas estaba dando los primeros pasos para dejar bien establecido la gracia o el ministerio de la gracia o de la fe. Porque todos venían acostumbrados nada más a oír lo que era la ley, a los rituales, a los ceremoniales, a la circuncisión. Y ahora que aparezca uno de la nada así, vea, aparezca un Pablo o un Saulo de Tarso diciendo de que ahora él le escucharan y que él traía la verdad del Evangelio y que era por gracia y que ya no era por obras. ¿Cómo creerle a un hombre y más sabiendo cómo era antes? Entonces, es ahí donde puede surgir la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros creer que lo que Pablo andaba predicando era la verdad del Evangelio? Entonces, en el versículo 11 que acabamos de empezar a leer, ahí Pablo empieza a decir por qué lo que él andaba predicando era la verdad única del Evangelio. Y dice, oiga, dice, mas os hago saber, hermanos, oiga, mas les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ahí empieza Pablo ya a aclarar lo que él andaba anunciando, que es como que lo que él andaba anunciando era la verdad del Evangelio, porque aquellos decían también que ese era el verdadero Evangelio, que está bien creer en el Hijo de Dios, pero que no era suficiente, que tenían que guardar la ley, que tenían que circuncidarse. Entonces viene Pablo, no les hagan caso a eso, estos andan pervirtiendo la verdad del Evangelio. Yo sí les traigo la verdad del Evangelio. Entonces, para poder creerle a él tenía que ver cómo él les hablaba y hacerle ver que de verdad lo que él llevaba era la verdad del Evangelio. Entonces es aquí donde él empieza y les dice, mas les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, oiga, no es según hombres. Entonces él le está diciendo, lo que yo les traigo no es algo que yo me inventé. Lo que yo les ando anunciando no es algo que yo fui a aprender. No fui a una escuela y me dijeron, vaya, va a hacer esto, un paso, 2 pasos, 3 pasos, este tema, vaya, ahora vaya y predique esto. No.
Pablo dice que lo que él ha recibido no es según hombre. O sea, ¿a qué nos recuerda esto? A lo que ya decíamos en el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre, ni por hombres. O sea, él ya en el versículo 1 dijo que el ministerio o el llamado que él había tenido de apóstol no lo había recibido de ningún hombre ni de ningunos otros hombres. Y se acuerda que decíamos que cuando dice de hombre se refería a Santiago, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, y tampoco de hombres, dice. No fue allá donde estaban reunidos, que habían profetas y maestros, y el Espíritu dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. No, por eso está diciendo ahora, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que yo les anuncio no es según hombre. O sea, yo no lo recibí de hombre alguno. Acuérdense, él no fue enviado por Santiago. Pablo no fue enviado por los maestros y profetas que estaban en Jerusalén. No. Entonces, aquí es donde él empieza a dejar bien en claro que de verdad el evangelio que él llevaba era el verdadero evangelio. Y yo dice, oiga, el evangelio que les anuncio por mí no es según hombres. No es según hombres. O sea, no era ningún hombre que lo había enviado a él, pues. Pero ahora, en el versículo número 12, va a dejarlo más en claro para que sepan los gálatas que de verdad el evangelio que él lleva es el verdadero evangelio. Amén. Entonces dice, el evangelio anunciado por mí, verso 11, no es según hombre. Pues, dice el 12, yo ni lo recibí, oiga, no lo recibió, ni lo aprendió de hombre alguno. Vea, el evangelio que es anunciado por mí no es según hombre. Porque yo, oiga, no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. O sea, el evangelio no se lo dieron a Pablo. Vaya, Pablo, tome, esto va a hablar usted. O sea, no lo aprendió, ni lo recibió de hombre alguno. Entonces, aquí viene el punto principal de lo que estoy tratando de decirles ahorita. Que él, para dejar bien en claro que el evangelio que él andaba era el verdadero, les dice, no lo recibí de hombre, ni lo aprendí, ni lo recibí de ningún hombre alguno. Aquí viene, sino que dice que él lo había recibido por revelación. O sea, ahí deja bien claro ya el 12. Dice, yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que yo, dice, lo recibí por revelación. Pero oiga, como él acaba de decir que no es de hombre, ni lo aprendió, ni lo recibió de hombre, sino por una revelación. Pero dice, de Jesucristo. Ahí es en claro, no de hombres, de ningún hombre. No fue a estudiarlo para aprenderlo. No. Mire, ¿por qué yo estoy insistiendo en esto? Porque aquí Pablo está poniendo las bases, el fundamento del ministerio de la gracia. Lo que le acabo de decir, todos estaban acostumbrados a la ley, pero ahora que venga alguien que aparezca y diga, no, ya no hagan estos ritos, ya no hagan esto, no practiquen esto, no se circunciden, sino que solo es gracia. O sea, era bien difícil poder creer a lo que ese hombre estaba diciendo. Y ya vamos a ver quién era que lo andaba diciendo. Era Saulo. Y ya vamos a ver el pasado de él. Para que ahora le creyeran a él, estaba bien difícil. Iba a ser increíble. No creíble, iba a ser increíble de sus oyentes. Pero ahora viene y dice, no lo aprendí, no lo recibí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Ahora, aquí tenemos que ver qué es revelación. ¿Alguien quiere participar y decir para usted qué es revelación? Porque él dice que lo recibió por revelación de Jesucristo. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de qué es revelación? O sea, estamos hablando de que este evangelio que hoy tenemos nosotros, mire, para nosotros hoy es fácil aprenderlo porque ya está escrito. Pero en aquel tiempo no estaban las escrituras. Entonces, ¿cómo podían creerlo? Entonces, aquí él quiere dejar en claro que él trae el verdadero evangelio y les dice, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué es revelación para ustedes? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué es revelación de Jesucristo? ¿Alguien? Si no, yo voy a ir directamente. Para usted, hermanita, ¿qué es revelación? Porque él dice, yo lo recibí por revelación de Cristo. ¿Qué puede decir usted? ¿Qué es revelación?
algo que él recibió. Va. ¿Alguien quiere ayudarle? Algo que él recibió, porque él dice, yo dice, lo recibí por revelación de Jesucristo. Manito Marlon, ¿qué entiende usted por revelación de Jesucristo? Por revelación más que todo la palabra esa. Amén. Mi hermanito Gerson, ¿qué puede decir usted? Y aquí terminamos ya para ya definir qué es, por qué él dice por revelación y qué debemos de entender por revelación nosotros. ¿Qué entiende usted por revelación? Está, ajá. Amén. Vaya, mira, ahora le voy a decir yo. Él está diciendo que no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino dice por revelación de Cristo. O sea, el evangelio que él anda predicando hoy, él lo recibió de Cristo directamente. Ahora, nadie dijo lo que yo le voy a decir ahorita. Cualquiera de nosotros podría pensar esto. Yo sí hubiera pensado esto. Dice, lo recibí por revelación. Es como cuando usted dice, el Señor me reveló. Vea, el Señor me mostró. Entonces Pablo está diciendo algo así, me reveló el evangelio. Pero lo primero que a mí se me viene a la mente cuando dice revelación de Cristo es como que escuchó una voz audible. Porque dice revelación, se lo reveló el evangelio, Cristo se lo reveló a él. O sea, todo lo que tenemos ahora, todas las cartas de Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, todas esas cartas se las reveló Cristo a él, imagínense. Pero ¿cómo se las reveló? Ese es el punto. Porque él está diciendo que él se las reveló Cristo. Y para que le crean que él, lo que anda diciendo, se lo reveló el de arriba. O el que acababa de morir hace poco. Entonces cualquiera puede decir, yo pienso que revelación es una voz audible. Y le habló, se le apareció un ángel. Y le dijo, Pablo, empieza a escribir esto, esto y esto y esto. Cualquiera puede pensar eso. Pero no fue así. No fue así. Eso quiero que entendamos, que cuando él dice por revelación de Jesucristo, esa revelación, oiga bien, fue un proceso. Fue un proceso que él tuvo que pasar para luego él empezar a escribir lo que ahora conocemos como casi todo el Nuevo Testamento. Porque ahí surgen las preguntas de Pablo. Si él acaba de convertirse y él sabe de que existió un Cristo. Porque él, vamos a verlo aquí, él sabía de los del camino. Él sabía que había venido un tal Jesús de Nazaret que había muerto, lo crucificaron, lo sepultaron y que resucitó. Entonces, a esos seguidores él andaba persiguiendo. O sea, él sabía del evangelio. O sea, no digo de esta manera hoy, pero él sabía que había un grupo que seguía a Jesús. Entonces, si ahora está ese Jesús, podría surgir la pregunta, ¿para qué vino ese Jesús? Él sabe que ya se le reveló a él. Pero entonces, si Israel era el pueblo de Dios y ahora están los gentiles. Entonces, por eso estoy diciendo, la revelación no fue algo así que una voz del cielo le habló y escribí. No. Porque él no tenía lo que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Él tenía el Antiguo Testamento. Y él, si tenía porque mire, vamos a hablar de eso también más adelante. Pablo era estudiado. Pablo no era un cualquiera. Él había estudiado, como lo vamos a ver más adelante, a los pies de Gamaliel, un maestro. Ahí fue instruido él, a los pies de ese gran hombre. Entonces él sabía, él dice que era fariseo, era celoso de su religión. Entonces, él había leído al profeta Isaías. ¿Y qué decía en el profeta Isaías capítulo 53? Hablaba de los padecimientos del Hijo de Dios, que dónde iba a venir, dónde iba a nacer, en qué ciudad, que una virgen es que iba a concebir y dará a luz un hijo y llamará su nombre, tal. Él lo sabía todo. Entonces,
leyendo todo eso, es que él empieza ¿a qué? A aplicarse a eso y empieza a llegar a las conclusiones de que ¿por qué había venido el Hijo de Dios? Porque si ustedes se acuerdan, cuando Pedro predicaba no decían, crean en el Hijo de Dios, el que se entregó por ustedes en la cruz y sus pecados serán perdonados y él es la ofrenda sustitutoria. No. Él les decía que iban a recibir perdón de pecados, ¿por qué? Pero que se arrepintieran de lo que habían hecho. ¿Qué? Que habían matado a Jesús. Pero no les decía que ellos, eso iba a ser el plan redentor de salvación para la humanidad. Nunca lo dijeron porque no tenían todavía lo que Pablo iba a sacar a luz, que era el verdadero evangelio. Entonces aquí es donde Pablo dice, yo lo recibí por revelación. Poco a poco él fue entendiendo cuál había sido el propósito de Dios enviar a su Hijo a morir en la cruz. Y ahí empezó él. Por eso dice, yo, oiga, como perito arquitecto, o sea, como maestro, como sabio, puse el fundamento. O sea, él puso el fundamento de lo que es el evangelio de Jesucristo. Nadie más. Nadie. Aquí ya lo leímos. Él no fue a consultar a los grandes hombres. No fue a Santiago, no fue a Pedro, no fue a Juan, dice. Él, conforme Dios le iba dando, él iba escribiendo, imagínense. Lo que iba a quedar plasmado para ahora, los creyentes que íbamos a venir después. Pero él, como le digo, él lo reveló por revelación de Jesucristo. Pero le digo, esa revelación fue un proceso que él tuvo para poder ir aprendiendo todo. Es más, le voy a decir esto, pero no estoy muy seguro, pero muchos lo creen. Que dicen que el libro de los Romanos, Pablo lo escribió, como les decía, no como revelación, escribe Romanos y mire, vas a escribir esto y esto y esto. No. Dicen que Romanos fue escrito a raíz de un salmo. Y que cada versículo de ese salmo es un capítulo de Romanos. O sea, es posible. O sea, muchos estudiosos dicen de esa manera. O sea, por eso quiere decir que Pablo no fue que así recibió la palabra y que escribiera el que le tenía la par para escribir, y él recibía y dictaba. No, era un proceso que pasó, donde poco a poco él fue sabiendo qué significaba la muerte de Cristo. Y ahí es donde él dice, yo traigo el verdadero evangelio. Ahora, lo que le digo es esto, ¿cómo le podrían creer a él, vea? ¿Cómo le podían creer a Pablo si Pablo era el que perseguía? Pablo era el que odiaba a los cristianos y que ahora venga y dice, yo les traigo a Jesucristo. Entonces ya vamos a ver qué hizo Pablo para que le creyeran a él. ¿Qué hizo Pablo para que le creyeran que de verdad él traía el único verdadero evangelio de la gracia? Note, dice nada más el 12. Yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí empieza, miren, para que crean de que él, cómo recibió el evangelio, empieza a hablar él de su pasado. Para que vean, es como, vaya, usted sabe de dónde viene, ¿verdad, hermanita? Usted sabe de dónde viene, de dónde la sacó el Señor. Usted ya sabe de dónde viene, de dónde. ¿Qué hacíamos antes? Nosotros lo sabemos, pero para que la gente me crea que ya soy convertido, ¿yo qué tengo que hacer? Para que la gente me crea a mí, vaya, los que no me conocen. Para que a mí me conocen en el mundo y ahora en el evangelio dicen, wow, el cambio, vea. Yo lo conocía a este antes de ser cristiano y ahora lo conozco quién es. Pero ¿qué de aquellos que no me conocen? ¿Cómo le voy a hacer que crean en mí? Y aún lo que le acabo de decir, aún aquellos que me vieron antes y ahora ya me ven con una corbata, ¿verdad? Cuando antes me miraban tal vez con algo en la mano. Y no, yo soy hermano, ya soy cristiano. ¿Cómo me van a creer si me vieron que era mal hablado, mal pensado, mal actuado? Que golpeaba que se me pusiera enfrente. Que odiaba a medio mundo. ¿Cómo yo le voy a comprobar a esa gente que yo ya cambié? Dándole mi testimonio. Tengo que hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y Pablo, para que le crean que él trae el verdadero evangelio, empieza a decir, yo lo recibí por revelación de Jesucristo. Él me lo ha revelado. Él me ha dicho lo que tengo que hacer. Entonces, viene y le dice, porque le dice, ustedes me conocen como era antes yo. Ahí empieza el 13, oiga. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta
en otro tiempo en el judaísmo. O sea, ustedes ya oyeron, dice. Ya han oído ustedes dice aquí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ustedes bien saben quién era yo. Yo, dice, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Mire, todo lo que estamos hablando está en el libro de los Hechos. Por eso me voy siempre para allá. Porque esto es lo que él allá 3 veces lo dice, ¿verdad? 3 veces en el libro de los Hechos Pablo relata su conversión. Primero cuando la recibe y luego más adelante empieza a decir lo que él era. Porque la primera predicación que Pablo andaba, como le digo, a él se le revela. Pero ¿qué empezó a predicar en los primeros años de su ministerio? Su testimonio. Era nada más. Yo venía, dice, y de repente, ¡pum! No había, porque él apenas estaba poniendo el fundamento. Dios apenas le estaba revelando lo que eran las epístolas de él. Entonces era apenas el comienzo, pero dice, puse el fundamento, dice. Entonces lo que él predicaba para que le creyeran era el testimonio de él. Dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Oye, en el judaísmo. Ellos bien sabían que él era fariseo. Bueno, un paréntesis para que entendamos. Acuérdese que Pablo nació en Tarso. Que él fue, o sea, acuérdese que los helenistas eran aquellos judíos porque habían nacido fuera de Israel. Se llaman helenistas. Él era judío, pero como no nació, sino que nació en Tarso, era helenista. Entonces, pero aquí dice, ya han oído acerca de mi conducta en el judaísmo, porque él era judío, aunque había nacido allá. Él era judío. Entonces él dice, perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. ¿Se acuerdan ustedes lo que le estoy diciendo? Que en el libro de los Hechos él narra 3 veces eso. Él dice, yo perseguía a la iglesia. Yo lo forzaba a blasfemar. Yo, dice, mire cómo era Pablo, vea, respirando amenazas. O sea que él no vivía y él no daba un suspiro y un respiro sin atentar y odiar a los creyentes. Esa era la vida de él. Respirando amenazas, a cada respiro era de odio. Era de agarrar a los creyentes, era de forzarlos a blasfemar. Y cuando les iban a quitar la vida, él daba el voto. Ese era él. Entonces le dice, ustedes han oído de mi conducta en el judaísmo, que yo, dice, perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Y dice el 14, vea cómo era Pablo. Y yo quiero que veamos, porque esto que estamos leyendo ahorita es el punto principal que quiero señalar. El tiempo y el cumplimiento de la revelación de la gracia en nosotros. Porque aquí Pablo va a hablar del tiempo del cumplimiento de la gracia revelada a él. Pero no solo se aplica a él, sino que se aplica a todos los que estamos aquí. Amén. Que también llegó el tiempo y el cumplimiento de que la gracia de Dios se revelara también a nuestra vida. Yo a veces les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan cuando aceptaron a Jesús? Yo siempre les pregunto eso. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a hablar ahorita. El tiempo y el cumplimiento de la revelación de la gracia en nosotros. Porque Pablo va a hablar de él. Dice, verso 14, en el judaísmo, vea cómo era Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Está hablando de que él perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia. Y él sobrepasaba a muchos, o sea, él era más celoso. Él era más malo que todos los judíos. Vean lo que le estoy diciendo. Estamos hablando del testimonio que le está dando para que crean que él ha recibido la revelación del evangelio. Entonces dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Está hablando de que él, de su religión, ¿qué quiere decir aventajar? ¿Perdón? Dígalo. Exacto. Aventajar es ir adelante del otro. Dice, este aventaja al otro, dice. Este sabe más, dice. Este juega mejor. Dice, este lleva una gran ventaja, dice. Aventajar es ir adelante. Entonces Pablo iba adelante de todos los judíos. Los aventajaba, pero está hablando de lo malo que él era. Aventajaba a todos, era más malo.
Entonces, vea, Pablo era el menos indicado para haber recibido la gracia de Dios. Él era el menos indicado para haber sido escogido por Jesucristo y darle la revelación del Evangelio. Era el menos indicado. Si le aventajaba en maldad a todos los judíos. Pero ahí está la gracia de Dios. Pero ahí está la gracia, que llegó el momento cuando Dios dijo: hasta aquí, Pablo. Ni un paso más, aquí te vas a quedar. Hay veces nosotros nos hemos preguntado: ¿por qué a mí me llegó Jesucristo, la revelación de Él, a tal edad? ¿Por qué? ¿Por qué no me llegó antes? Vamos a ser malos en hacernos esa pregunta. Podemos preguntarnos dónde, cuándo, pero no por qué. Porque eso solamente Dios lo sabe. ¿Por qué Él permitió llegar a la edad que usted llegó al Evangelio? Yo le he dicho, yo a los 17 años lo recibí. Yo digo, ¿por qué no se me reveló antes? Y estaba un poquito tierno todavía, 17. Y Dios permitió, oiga, permitió desde que nací hasta la edad de 17 años y hacer todo lo que hice para luego revelárseme en mi vida. Pero mi testimonio no fuera el mismo si hubiera llegado a los 10 años. Pues que de los 10 a los 17 fue lo peor de mi vida. De los 10 a los 17 fue lo peor. Y permitió hacer todo eso para luego, ¡pum!, llegar. Y mire, cuando yo leía esto, dice que él iba respirando amenazas contra la iglesia. Y yo digo, yo me identificaba con él, aunque yo no era el odio que yo llevaba y respiraba amenazas de muerte, no contra las iglesias, no era eso, ¿verdad? Pero era con otros. Y ahí, y yo veía, yo no, es que hoy sí, decía yo, hoy sí, van a ver quién es fulano. Y ya no sabía que ya estaba yo, ¿verdad? Allá en el plan de Dios, y él dijo, ay, este piensa que va a hacer lo que él quiere, dice. Y llegó, dice, llegó el momento donde dijo, no te voy a permitir que hagas lo que quieres hacer. En el momento menos pensado, inesperado, llegó el Hijo de Dios a nuestra vida. Y Pablo, no, si Pablo iba pero encantado, dice, no, dice, si llevo carta de los religiosos, de las autoridades de mi nación, y ahora sí voy a hacer de las mías, decía. Y ahí iba Pablo, cuando de repente la luz del cielo, pum, cae abajo, queda ciego. Imagínese, después de ser un animal, pero le dice, dura cosa es tirar patadas contra el aguijón, le decía. Y ahí logró decir, ¿quién eres, Señor? Imagínese, ¿quién eres? Primero preguntó, ¿quién eres? Y segundo, ¿qué quieres que haga? Eso vamos a verlo ahora también. ¿Por qué se nos ha revelado el Señor a nosotros? Hay un propósito porque Él que se haya revelado a su vida y a la milla. Hay un propósito. No es solamente para perdonarnos y darnos salvación. No es solamente eso. Porque cuando Él recibe el luzazo del cielo y queda ciego, le dice, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga hoy? Le dijo. Y ahí viene, ¿verdad?, la instrucción de Dios, ¿qué tenía que hacer? Entonces, volvamos al 14. Dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea que de todos los judíos de su religión, él era el más celoso. Imagine, el más celoso. Y ahí lo podemos ver. El celo que él tenía por su religión judía lo llevaba hasta odiar a los cristianos. Odiar a los del camino. Aventajaba a muchos de mi nación siendo más celoso de las tradiciones, no de la verdad del evangelio, de las tradiciones de sus papás. De papá y de mamá, eran religiosos. Entonces yo aventajaba, dice, miren, yo aventajaba. Así le puedo preguntar, ¿y ustedes cuántos son ustedes, hermanitas, en su casa? ¿Cuántos hermanos son? 6. ¿Quién era el más malo o la más mala? El segundo. Ay, menos mal que no fue la hermanita. No, pero hubiera sido bueno en el evangelio, por eso el Señor, a eso quiero llegar, al más malo busca. Pero le acabo de decir, Pablo era el menos indicado para haber recibido la revelación del evangelio. Pero él bien sabía de que, dice, a este que es más celoso, dice, de su ley, y este que tenía ese odio contra mi iglesia, a este me lo voy a revelar, dice. Y con este voy a hacer cosas grandes, dice. Y la gente va a escuchar y van a decir, y no era aquel que perseguía, aquel que asolaba, y ahora que hace predicando, dice, al que antes perseguía. El nombre que blasfemaba, ahora lo predica.
Pero digo, ahí está la gracia, ¿verdad? La misericordia y el perdón de Dios revelado a un individuo que no lo merecíamos porque éramos malos, hermanitos. Por eso él lo escribe después, ¿verdad? En Corintios, en 1 Corintios, ¿se acuerdan? Dice, lo vil y menospreciado, lo débil, lo que no era, para deshacer lo que es. Yo dice que era lo peor, dice, lo peor del mundo, se me reveló a mí, dice. Y dice, como un abortivo. Y que soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Ese era Pablo. Entonces aquí dice, yo aventajaba a muchos, dice, de los de mi nación, dice, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora, el 15. Esto es lo que vamos a señalar que le estoy diciendo. El tiempo y el cumplimiento de la revelación. Ya acaba de decir y hablar su testimonio. ¿Quién era él? Pero ahora viene y dice, oiga, pero, hay un pero, ¿verdad? Hay un antes y hay un después. Pero dice, pero, y ahora viene esa palabra, tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dice, pero ¿cuándo agradó a Dios? Eso es increíble, esas tres palabras, hermanito. Pero ¿cuándo agradó a Dios? O sea que él viene hablando. Póngase usted también entonces. Vea de dónde viene usted, quién era antes, lo que es hoy. Y dice, pero cuando le agradó a Dios, dice. Cuando agradó a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo un tiempo cuando yo digo, hasta aquí. Ya no más, Pablo. Ya no vas a hacer más de las tuyas. Ahora vas a ver mi gracia. Pero dice, le agradó. O sea que esto de que usted esté aquí, hermanita, ustedes estén aquí, es porque fue el agrado de Dios. A él le agradó. Es que es algo divino que solamente Dios lo da. Acuerde que él nos dotó de la fe para creer en él. De lo contrario, nosotros no estaríamos aquí. No de vosotros, dice, es un don de Dios. Entonces, pero cuando le dice, ¿cuándo? O sea, hubo el tiempo. ¿Cuándo? 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 En mí, en el 95. ¿Cuándo? Dice, en diciembre del 95. Ahí, ¿cuándo? Ahí fue el tiempo que él dijo, voy a esperar todo este tiempo, dijo. Imagínate, y permitir que hiciéramos lo que hiciéramos, hermanito. Permitir hacer las atrocidades, las maldades y lo peor para luego decir, ahora sí es el tiempo. Ahora es cuando yo voy a entrar, dice, en acción. Y viene y él nos llama. Se revela nuestra vida, dice, porque le agradó a él. Si a él no le hubiera agradado, no estaríamos aquí. Ya se lo he dicho también esto, y lo que acabo de decir anteriormente. Tal vez usted no fue hermano o hermana, el peor de la familia. Pero sí o no que dentro de nuestra familia, hablando humanamente, había otros mejores que nosotros. Sí. Hay un hermano mío que yo puedo decir, bueno, pues este tenía más intelecto que yo, ¿verdad? Este era bueno para el estudio. ¿Y por qué no se le reveló a este el Señor, ¿verdad? A este, yo creo que a este lo pudiera usar el Señor, dice. Y yo que nada, dice uno, ¿ve? Y yo que, y a mí se me, pero es ahí la elección de Dios. Es ahí la elección de Dios. Imagínense que puede haber otros mejores que nosotros. Pero Dios no quiso así, lo quiso a usted. A nosotros fue a él. Ahí tenía la mirada puesta en nosotros. Ahora, sí, el punto de Pablo. Puede ser que nosotros podemos haber sido uno de los peorcitos, ¿verdad? Nosotros somos 5, ¿verdad? Pues ahí de pesarnos a todos quién fue el peor, ¿verdad? Sí, porque ayer a quien hacía más cosas malas, de verdad, lo digo. A quien mate los varones, la hembra, no, esa hembrita no, es tranquila. Nada, ella. Pero los 4, esos 4 animales, hermanito, ¿a cuál relinchaba más? Uno empieza a ver, este hacía esto, este hacía esto, esto hacía lo otro, este otro hacía esto. Entonces, cada quien tenía sus cualidades malas, de verdad. Yo hoy analizo y digo, mi hermanito malo lo que hacía. Bueno, una vez quiso quitarle la vida al primo de él. ¿Se puede imaginar? Agarró, usted fue, ¿verdad? ¿Sí o no?
estaba bien sonado. Es que nosotros, mire, lo que venía nos tragábamos. Y había un tiempo de oler, ¿saben qué? ¿Verdad? La pega. Y eso lo aturde a uno. Y me acuerdo que estábamos en un monte, hermanitos. ¿Cómo es que estábamos a ver a dónde nos sentíamos? ¿Verdad? Pues ya les he contado, ¿verdad? Yo me pegaba bien feo. ¿Verdad? A mí, yo escuchaba aviones que venían. Y yo escuchaba los aviones que... Y yo me agachaba y viene, decía yo. Vea qué feo me agarraba. Y yo le decía, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Yo oía que los aviones venían encima. A él le agarraba peor. Él agarró una de estas, pero de vidrio, y le hizo así. Y mira, agarró al primo y se le va. Aquí ve. ¿Hasta dónde llegar, verdad? Vaya, eso somos nosotros. Ahora, y si hablamos de los otros, el menor mío y el mayor el otro, Dios mío. Nosotros eran buenos para ir a robar. O sea, de todo, hermanitos. Pero es de empezar a los 4 a ver a quién es el más malo, ¿verdad? Pero gloria a Dios que a los 4 se nos reveló. No solamente a este más malo, el mediano, a él, no, a los 4 por su pura misericordia. Por eso mamá dice, dice, me conformo con verlos a ustedes en el Evangelio. Esa es mi mayor satisfacción, verlos en el Evangelio y servirles mucho más todavía. Eso es lo más grande, dice. Es que mire, cuando ella, mire, ya les contaba, nosotros íbamos por así en la calle y le digo así, cuando mirábamos un mural, ¿verdad? Mami, ¿sabe quién hizo eso? Le decía, no, yo le digo, ¿cómo me iba a imaginar? Dice, ¿cómo me iba a imaginar? Dice. ¿Sabes? Ya con el tiempo uno le dice qué es lo que hacía, pero antes nada, ¿verdad? Pero ahora dice, mi mayor satisfacción es verlos a donde están hoy. Saber que Dios tuvo misericordia de todos, porque esos que ahora le queremos dar vida, antes se la estábamos quitando a ella. Se la quitábamos uno de una manera, otro de otro y otro de otro. Y saben, 4 de este calibre, ¿cómo iba a ser la mamá, ¿verdad? Si ahora antes está viva. Pero ahí es la misericordia de Dios. Que llegó, pero dice Pablo, pero cuando llegó, dice, oiga, pero cuando agradó a Dios, y no fue de esos 10 años atrás, dice que me apartó desde el vientre de mi madre. O sea que esto, y ustedes saben, que dice que en caso de nosotros, pues le digo, aplica a Pablo y a todos los que hemos creído en él. Que dice que a los que antes conoció, a esto llamó. Y a los que llamó, dice, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también santificó. O sea que esto dice Pablo también en Efesios. ¿Saben que en Efesios dice? Que esto dice que es antes de la fundación del mundo. Él dice, desde antes del vientre de mi madre, ya el Señor decía, a este Pablo, dice, a tal edad me le voy a revelar. Y en el caso nuestro también, ¿verdad? Dios sabía cuándo. Pero Pablo dice, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, ahora Pablo sí sabía que desde antes, desde el vientre de la mamá, ya Dios ya lo tenía apartado. Y a pesar de todo lo que hizo y todo lo que hicimos nosotros, Dios permitió hacerlo, pero ya Él ya nos tenía también a nosotros desde el vientre de nuestra mamá. Ya nos tenía en la mira a nosotros, que iba a llegar el momento donde la gracia de Dios iba a manifestar. Iba a llegar a nuestra vida y sin hacer nada. Sin hacer nada, era gratis. Entonces, ahora dice, me llamó por su gracia, ¿para qué? Revelar a su Hijo en mí. Oiga, revelar a su Hijo en mí, claro, recibe la gracia y el perdón, entonces se le revela a ese hombre malvado para, dice ahora, revelar a su Hijo en mí. Porque ahora, a través de Pablo, iba a manifestar las maravillas de Cristo. A él se le revela para que a través de ahora, de él, iba a manifestar al Hijo de Dios. Y dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Ahí voy. Viene el Señor, se le revela a Pablo, lo perdona, lo cambia, lo transforma, lo mismo que nosotros. Pero hay un propósito, que le predique. Ahora Pablo, has experimentado, degustado la gracia, la misericordia que me agradó a mí para contigo. Ahora, ve y predícale. Lleva este mensaje. Lo mismo nosotros. Dios se le reveló, nos reveló a nosotros. ¿Para qué? Para que ahora vayamos nosotros.
Lleguemos hasta los confines de la tierra a poder llevar la gran comisión. Y no necesariamente tener, hermanito, un púlpito, tener un privilegio. No, todos somos llamados a testificar de Él. A testificar de lo que el Señor ha hecho. Entonces dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y dice, oiga bien, Pablo, no consulté enseguida con carne y sangre. Vea, Pablo está hablando de su conversión, su vida pasada, su conversión, el llamado que tiene ahora, y dice, cuando él tiene el llamado, dice ahora, yo no consulté enseguida carne o sangre. Porque él pudo haber hecho eso, vea. Ahora recibo la gracia. Él pudo haber dicho, voy a ir a Jerusalén, voy a ir a buscar a Pedro, voy a ir a donde Santiago, voy a ir a Juan o a los otros apóstoles. No, él no consultó con carne, dice, ni sangre. 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. No, yo no subí, dice Pablo. No consulté con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén, dice, a los que eran apóstoles antes que yo. Porque eso es lo primero que pudo haber hecho. Voy a ir a ver a aquellos, dice. A ver qué me dicen. No, ya lo vimos. Aquellos nada nuevo me dijeron, dice. Nada nuevo me compartieron, dice. Porque era a él que el Señor estaba revelándosele. Para empezar el ministerio de la gracia a los gentiles. Entonces dice, yo no consulté enseguida ni carne ni sangre, ni subí a Jerusalén, dice. Dice aquí, a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Sabe qué hizo Pablo? Dice que se fue para Arabia. Eso fue lo que hizo Pablo. Dicen que aquí es donde se dio el primer viaje misionero de él. Fue lo primero que hizo. Porque te acuerdas de la conversión de él. Envía a Ananías, que era uno de los de él. Ora por él, recibe la vista, es bautizado con el Espíritu Santo y ¡pum! Empieza a predicar Pablo. Y acuérdese, dice en el libro de los Hechos que cuando él empezó a hablar no le creían. Huían de él, no pensando, dice, que ahora él hubiera sido cambiado y transformado. No le creían. Entonces él se ve la necesidad de hacer esto que hizo aquí. Decir quién era, de dónde venía, el cambio que había tenido para decirle, ahora yo les traigo el verdadero evangelio. Entonces, por eso él tiene y se ve la necesidad de testificar, dar su testimonio para que crean. Para que crean que ese Jesús sí cambia, que ese Jesús sí transforma. Y ahora dice, con mi testimonio, les voy a dejar en claro que es el verdadero evangelio. Entonces, termino ahora con esto. Dice, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y oiga, después volví de nuevo a Damasco, dice. Porque vea, cuando él es convertido, ¿para dónde iba Pablo? ¿Se acuerdan? Cuando él recibe el luzazo del cielo, ¿para dónde iba Pablo? Dígalo. ¿Para dónde iba Pablo? Él es de Tarso. Entonces, pero él se fue. Él se fue a Damasco. Y de ahí se va a Jerusalén para ser instruido. Según la ley judía, hay una edad, no sé si son 12 años que esperan para que un judío empiece a aprender. Entonces Pablo se va allá y luego se regresa para Damasco. Entonces cuando él se le revela a Cristo, dice, camino a Damasco iba. A Damasco dice en el capítulo número 9, que dice que se le reveló el Señor. Entonces cuando él está aquí dice, él no subió a Jerusalén, sino que se fue a Arabia y luego dice, volví de nuevo a Damasco, de donde él estaba. Entonces, ahora, vamos a ver, hermanitos, que cuando termina aquí, volví, dice, de nuevo a Damasco y tuvo que esperar 3 años. Oiga, 3 años para luego otra vez subir a Jerusalén. Tuvo que esperar 3 años, imagínense. Durante 3 años no se supo nada de él. Y cuando ya regresa a Jerusalén, no lo querían recibir a Pablo. No lo querían recibir a él. Pero eso va a ser el otro viernes que vamos a tratar eso. Porque eso es lo que dice en el versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén, dice. Entonces, nos quedamos aquí, hermanitos, con esto. De que así como a Pablo le llegó el tiempo y el cumplimiento de la revelación de la gracia,
también a nosotros nos llegó el tiempo y el cumplimiento de la revelación de la gracia en nuestra vida. Que cuando dice aquí, cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo, dice. Ahora, nosotros podemos gozar de eso, hermanitos, y saber de que ese precioso evangelio, esa preciosa revelación del evangelio llegó a nuestra vida un día. No mereciéndolo, como Pablo dice, tampoco yo no lo merecía, dice. Siendo perseguidor, siendo celoso, dice. Pero Dios tuvo misericordia de Pablo y la tuvo de nosotros también. Hay mucho por qué agradecerle a Dios. Hay mucho, de verdad. Hay mucho. Lo que el Señor ha hecho, nadie lo pudo haber hecho. El cambiarnos, el transformarnos, el que ahora nosotros seamos lo que seamos hoy, hermanitos. No, esto no. Es increíble, como digo, es increíble saber el cambio y las transformaciones que solamente el Evangelio puede hacer. Solamente Él. Porque uno piensa, vea, lo que era antes. Y lo que somos ahora, hermanitos. No, dice uno. La verdad que es increíble las maravillas de Dios. Así que agradezcámosle a Dios por su misericordia. Vamos a orar, hermanitos. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias al Señor.